Estamos meditando sobre lo que significa ser iglesia. Y el gran desafío en estudiar lo que significa ser iglesia es que nosotros tenemos muchas ideas preconcebidas sobre lo que la iglesia debe ser. Exactamente porque, primeramente, nosotros como seres religiosos estamos siempre en adoración. Y más que eso, nosotros, independientemente de que seamos parte de una iglesia o no, generamos una serie de teorías sobre cómo la iglesia debiera ser. Y muchas de esas teorías, muchas de estas utopias sobre lo que la iglesia debiera ser, lo que la iglesia debiera hacer, más que nada son nacidas de nuestro propio corazón y no necesariamente son provenientes de la palabra de Dios. Y es importante entender lo que la iglesia realmente es para que podamos identificar todas esas ideas no bíblicas, que parecen ser muy buenas, pero que no son bíblicas, que habitan en nuestro corazón, y evitar de tratar de implantar en la iglesia una idea, una visión, una identidad que Dios no entregó a ella. Y eso es importante porque nos ayuda a calibrar las expectativas, pero también nos ayuda a trabajar efectivamente, a construir la iglesia como Cristo quiere que nosotros trabajemos. Por eso necesitamos entender lo que es la iglesia. Obviamente también es muy importante reconocer que en nuestro corazón habita, aunque de cierta manera, una idea un poco secular de lo que la iglesia es, como una comunidad de fe privada, de individuos que lo hacen en su vida particular y que no tienen ninguna injerencia en la vida pública. La iglesia como ese ambiente de fe privada, de ese ambiente que es únicamente para la vida interior de uno, que no tiene que ver con la realidad, con la sociedad, con el mundo, hace con que nosotros entendamos o construyamos en partes quizás la iglesia como un hobby. Y eso es lo que queremos evitar, de que la iglesia sea para nosotros un hobby. Y entendamos el real tamaño de lo que Dios está haciendo aquí. Dios está haciendo algo grandioso. Y el problema es que cuando nosotros pensamos en algo grandioso, pensamos en otras cosas. Pero Dios tiene su propia forma de hacer. Y para que entendamos qué es lo que es la iglesia, vamos a hacer hoy día una comparación entre dos textos. El capítulo 11 y el capítulo 12 de Génesis. Normalmente nosotros dividimos Génesis de los capítulos de 1 a 11 contando la historia universal, y del 12 en adelante comienza con Abraham y empezamos a hablar del pueblo de Israel. Y perdemos a veces un detalle que es muy explícito en la comparación de dos eventos grandes que están al inicio de esos dos textos, que es el evento de la Torre de Babel y el evento del llamado de Abraham. Vamos a meditar en ese texto porque a lo largo de los primeros 11, 12 capítulos de la Biblia, lo que nosotros vemos son básicamente dos grupos. Y ese concepto es muy importante para que ustedes entiendan qué es lo que es la iglesia. Dios está contando. Hay dos grupos en el mundo, dos grupos de gente en el mundo. Nosotros vemos al inicio estaban el grupo de Caín, el grupo de Abel. Bueno, Abel murió, pero Adán y Eva, ellos tuvieron otro hijo. Y a ese hijo vino la descendencia de los hijos de Dios. Los hijos de Set vinieron ahí, toda la descendencia de los hijos de Dios. Y también por el lado de la descendencia de Caín, todos los hombres, todas las personas, los hijos de los hombres, como dicen, y que fueron personas crueles y que abominaban al Señor. Y vemos esas dos líneas paralelas caminando a lo largo de toda la historia. Y es importante que entendamos, porque ahí está el Señor mostrándonos qué es lo que es la iglesia. Cuando llegamos acá, encontramos dos eventos. Un evento que marca, el caso de Babel, la real identidad de la no iglesia. La antítesis de la comunidad del pueblo de Dios. Y luego vemos en Abraham Dios mismo formando
su propia iglesia, su propio pueblo. Por eso vamos a estudiar esos dos textos ahí. El primer texto comienza ahí, el capítulo 11, versículos del 1 al 9, que dice: en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Mejor será que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esa manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra. Por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, que significa confusión, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los que habitan, o de todos los habitantes de la tierra, y los dispersó por todo el mundo. El texto salta contando la genealogía que va a llegar a Abraham, y comienza el capítulo 12 así: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra y tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Hay algunos contrastes, 4 grandes contrastes en esos dos textos que nos van a ayudar a entender la identidad de la iglesia. Nuestra real identidad. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí? ¿Qué es lo que estamos tratando de construir? ¿Cuál es el propósito de la iglesia de Dios en el mundo? ¿Cuál es tu propósito en este gran proyecto? Esos cuatro grandes contrastes saltan a la vista cuando comparamos esos textos. Y el primer de ellos es el contraste entre la iniciativa humana y la iniciativa divina. Parece bastante obvio ahí en el texto. El texto deja tan en evidencia que en el capítulo 11, cuando habla de la Torre de Babel, el autor incluso pone la idea en la boca de las mismas personas. Moisés no simplemente describe lo que hicieron. Moisés pone cómo ellos dijeron: oye, construyamos, dando al sujeto la palabra, la voz, ahí en esa expresión. Ellos mismos tomaron la iniciativa de hacer algo por ellos mismos. ¿Quiénes son ellos? Son todos aquellos descendientes de los hombres que se rebelaron desde muchos años contra Dios y que habían construido sus propias ciudades. Ciudades que significan, y aquí una ciudad como esta, que significaba un territorio en el cual Dios no gobierna. Por eso nacieron las ciudades, para ser un entorno amurallado. No tanto un ambiente como urbano como lo tenemos en nuestros días. Más bien era una construcción que manifestaba una intención de ser o de establecer poderío militar. Toda la iniciativa que vemos ahí, la iniciativa humana. Más que eso, el autor muestra toda la estrategia que ellos desarrollaron utilizando la tecnología. Ellos desarrollaron una nueva tecnología para llevar su plan de construir una ciudad. ¿Y qué es lo que significa construir una ciudad en ese contexto? ¿Qué significa construir una torre en ese contexto? Significa querer ser o querer llegar hacia Dios. Significa querer mostrar que ellos eran famosos, poderosos, el anhelo humano por la inmortalidad, el deseo que fue sembrado en el corazón de Adán y Eva: ustedes serán como Dios. Eso era lo que buscaban, ser poderosos como Dios. Construir la torre
Era la marca, era el clavo que iba a dejar en evidencia todo lo que ellos estaban proponiendo al mundo. Nosotros gobernamos. Si nosotros nos unimos, podemos arreglar el mundo. Esa era la propuesta. Suena parecido a mucho de lo que escuchamos en nuestros días, ¿no? Si nosotros nos unimos, podemos solucionar todas las cosas. Podemos acabar con el hambre en el mundo, podemos acabar con la pobreza, podemos resolver los problemas en todos los ámbitos, las enfermedades. Si nosotros nos unimos, el problema, ¿cuál es? Que nosotros no somos unidos. Por eso surgen instancias internacionales, globales, para unir los pueblos, porque si nos unimos, solucionaremos todas las cosas, seremos grandes, lograremos la inmortalidad. Pero ahí vemos el otro lado. ¿Cómo fue la iniciativa divina? Y Dios lo deja marcado de una forma absurdamente irónica cuando los comparamos. Todos los hombres con toda su tecnología, todos juntos, para tratar de derrocar a Dios. Y Dios, por otro lado, estaba tratando de solucionar el mundo por medio de su pacto. Y Él no hace un gran movimiento. Él llama a un viejo, sin hijos. Y más encima lo llama y lo aísla de su pueblo. Él no une más gente alrededor de Él. Él los separa. Él lo atrae y dice, deja tus parientes, deja tu familia y ven tú solo, obviamente, con tu esposa, con tus bienes, a la tierra donde yo te mostraré. La iniciativa es totalmente de Dios. Dios es el sujeto. Dios no solamente es el sujeto que activamente participa ahí en los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 12, pero Él es el que promete, yo voy a hacer esto contigo. Yo soy el que te voy a bendecir. Soy yo el que va a hacer. No serás tú, soy yo. Y Él exactamente trae una persona, humanamente hablando, impropia para este trabajo, para mostrar que quien hace es Dios y no el hombre. El Señor humilla a la humanidad, mostrando que su plan, el plan de Dios, no está limitado ni depende de la tecnología humana. Ellos construyendo los ladrillos más modernos del mundo. Y Dios de lo alto mirando, oh, honey, no. ¿Con eso ustedes van a construir? Es tan interesante que ellos estaban tratando de construir una inmensa ciudad, una inmensa torre, y el texto dice que Dios se bajó a ver, ¿qué tan grande es eso que yo no veo? Se bajó a ver, es intencionalmente irónico el texto, para mostrar la pobreza de nuestros proyectos. Y eso es donde la iglesia debe entrar en esa iniciativa divina. La iglesia es la expresión del pacto de Dios. Nosotros nacimos acá de forma más concreta. Somos nosotros el cumplimiento de promesas que Dios entregó a Abraham en aquel día. Nosotros somos el cumplimiento de esas promesas. Y nosotros debemos entender que no debemos querer construir la iglesia en nuestros propios términos, ni concentrar nuestra esperanza en nuestra tecnología de hacer y de plantar iglesias, ni en nuestra tradición, nuestra expertise, nuestra sabiduría humana. El apóstol Pablo fue bastante claro: nosotros que comenzamos en el Espíritu tenemos que seguir en el Espíritu. Tenemos que vivir y ser la iglesia como Dios quiere que seamos. El problema es que ser la iglesia como Dios quiere que seamos no se encaja en esos estándares que nosotros entendemos como grandiosos. No debemos nosotros ilusionarnos con todos los planes humanos de redención. Y hay muchos creyentes que ya fueron comprados por una narrativa de redención de la sociedad por medio de la tecnología, por medio de proyectos y de procesos políticos, por medio de cambios sociales que debemos hacer para transformar el mundo. La única cosa que transforma el mundo es el Evangelio y nada más. Nada es poderoso para transformar el mundo, porque el problema del mundo es el corazón humano y solo Dios cambia el corazón humano.
Y el proyecto de Dios es Cristo reina y viene con su reino, y su reino resuelve todas las cosas. En su reino no hay pobreza, en su reino no hay miseria, en su reino no hay sufrimiento, en su reino no hay familias destruidas, en su reino no hay niños abandonados, en su reino no hay nada de eso. Y si nosotros queremos acabar con todas estas cosas, debemos buscar el reino de Dios. La iniciativa es de Dios. Y la acabativa también. Dios lo comenzó y Dios lo terminará. El llamado del Señor es para hacer como Abraham debió hacer y lo hizo. Si el Señor dice, toma tus cositas y vete para acá, agarro mis cositas y me voy. En obediencia al Señor, a la iniciativa divina. Y ahí es donde vemos el segundo contraste acá. Porque el texto dice que los hombres salieron, el Señor había ordenado que ellos fuesen y poblasen toda la tierra. ¿Pero qué hicieron? En vez de ir por toda la tierra y ser divididos por ahí, concentrémonos acá. Ellos se establecieron ahí en la Mesopotamia. Y dijeron, no, aquí está bien, quedemos todos juntitos acá. Porque cuando estamos juntos, somos más poderosos. Y así, ellos mismos dicen, evitaremos ser dispersos. Si construimos una gran ciudad, evitaremos ser dispersos. Y con eso ellos querían decir exactamente eso. Vamos unidos tener más poder para transformar este mundo. También aquí la idea es de que ellos encontraron en ese lugar su destino final. Y el concepto de tierra en la Biblia, sobre todo en el Pentateuco, es muy importante que entendamos. Porque el concepto de tierra en la Biblia tiene que ver con el concepto de destino. La tierra, es que para nuestra cultura urbana es un poco difícil de entender. Para una cultura agraria y nómada como ellos, encontrar un territorio significa encontrar un lugar donde hay comida, donde hay agua, un lugar donde hay protección para cultivar, protección para cuidar los animales. Estamos hablando de sobrevivencia. No es simplemente una parcela en el muelle donde vamos a pasar el fin de semana. Cuando habla de tierra aquí estamos hablando de un lugar apto para la vida, sobrevivencia. Entonces ellos dicen, nosotros encontramos nuestro oasis aquí. Aquí hay todo lo que necesitamos y no vamos a ninguna parte. Pese a que Dios había dicho que debiéramos llenar la tierra, no vamos a llenar ninguna cosa. Vamos a quedarnos acá nomás. Porque eso daba a ellos control. Porque ahí sabían ellos lo que había. Tranquilidad, poder, comodidad. Aquí hay agua, aquí hay tierra, aquí hay todo. ¿Para qué vamos para otro lado? Quedémonos acá. Esa es la confianza humana que ellos guardaban en el corazón. Es que nosotros confiamos en lo que vemos. Aquí hay tierra, nos quedamos acá. Ah, no, Dios mandó ir a no sé dónde. No, nos quedamos acá. En contraste, nosotros vemos a Abraham. Dios llama a Abraham y dice, Abraham, ve a una tierra donde yo te mostraré. Yo creo que esa fue una de las conversaciones más difíciles que Abraham tuvo con su mujer. ¿Sabe qué nos vamos? ¿A dónde? No sé. El Señor nos va a mostrar. ¿Pero cómo, Abraham? No, si Dios me apareció, imagínense, Dios me apareció. Dijo que voy a ser padre de una multitud y que por medio de mí todas las naciones serán bendecidas, todas las familias de la tierra serán bendecidas. Sarai debe haber pensado, ¿qué anda fumando ese uno? No es posible, porque no tiene lógica. Parece una locura. Todo lo que Dios dijo a Abraham era contraintuitivo. ¿Por qué? Porque era peligroso. No existían ejércitos, no existían así como protección en las carreteras, ese tipo de cosas. Cada uno cuida de cada uno. Y lo que Dios dijo es, rechaza toda tu herencia familiar, toda la seguridad social que has construido toda tu vida. Rechaza toda la seguridad que tú tienes y ve para que yo sea el que te garantiza el futuro. Yo te voy a garantizar tu comida, tu vida y tu seguridad, tuya y de tu familia. Profundamente contraintuitivo. Él fue confiando solamente en Dios. Esa inseguridad temporal, esa incerteza que él estaba viviendo, ese mundo hostil que él estaba enfrentando, era a lo cual Dios lo estaba llamando. Lo que Dios quería mostrar ahí, como vemos evidentemente más adelante,
que es por la fe de Abraham, por confiar en Dios, aunque pareciera un plan descabellado. Fue lo que muestra el compromiso de Abraham con Dios. Pero la tierra a la cual Dios estaba llamando a Abraham no era ese territorio ahí en la franja de Gaza, por esos lados. Y el autor de Hebreos nos va a dejar bien claro eso cuando dice: por la fe a Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. La ciudad, el lugar donde encontraremos protección, donde encontraremos agua, donde encontraremos comida, familia, un ambiente para vivir y trabajar, no será construida por nosotros. El texto mismo dice acá, y dice también en Apocalipsis, que la ciudad es la ciudad que Dios hace descender de los cielos. Es decir, cuando Dios nos llama a ir en pos de su tierra, en pos de su ciudad, lo que Dios está diciendo es que deposite toda tu esperanza, no en construir aquí el reino, sino en entender que el reino se nos viene sobre nosotros. Dios es el constructor, es Dios quien te da seguridad, es Dios quien te da protección, es Dios quien te cuida. Y la iglesia es llamada a ser la expresión en el mundo de aquellos que creen únicamente en la fe o en el poder del Señor, en protegernos, en cuidarnos, en guiarnos, en guardarnos. Hacia esta ciudad el Señor nos llama. Por lo tanto, debemos hacer como Abraham y confiar en el Señor, aunque nuestros ojos vean cosas diferentes. Porque uno mira aquí, no me parece muy impresionante, ¿cierto? Queremos transformar el mundo. Pudiera poner ahí un piso mejor, al menos, ¿no? Algo mucho más fácil que cambiar el mundo. Pero fíjense cómo Dios hace las cosas. Dios establece su plan con un solo hombre, solito, anciano, sin muchas perspectivas de futuro. Y Dios va a lo largo de la historia escogiendo personas que no dan el ancho. Nadie daba el ancho. Vino Cristo. Y Cristo, ahora sí, voy a armar el Dream Team. Voy a armar el equipazo. Con puros doctores, teólogos, hombres de influencia en la sociedad para transformar ese mundo. Eso es lo que escuchamos incluso en muchas charlas motivacionales dentro de las iglesias. Pero nosotros miramos ahí el grupo que armó Jesús. Pésimo. Gente que tenía conflictos teológicos, gente que tenía problemas entre sí, gente que tenía dificultades en el carácter, incluso un traidor Jesús escogió. Pero con estos hombres el Señor construye su iglesia, mostrando que quien construye es Él. Él es el arquitecto, Él es el Señor, Él es el que hace con que la iglesia funcione, no nosotros. Ni nuestra tecnología, ni nuestra historia. La iglesia es llamada a rechazar también los lugares cómodos de nuestra cultura. ¿Qué es lo que a ti te da tranquilidad y seguridad? Casa propia. Si tengo mi casa propia, estaré tranquilo el resto de mi vida. Un empleo estable. Fui aprobado en un concurso, así que tengo empleo de por vida y que me eche muy difícil, así que estoy al otro lado. O que me case. O que tenga tales y tales circunstancias en la vida, de repente un diploma, de repente. ¿Qué es lo que te da seguridad a ti? Lo que el Señor está llamando a entender es que no podemos confiar nuestra seguridad en ninguna de estas cosas. El Señor es nuestro destino. En Él debemos depositar nuestra confianza. Pero también ellos anhelaban llegar hasta el cielo. Ellos anhelaban que por medio de su labor pudiesen conquistar el éxito humano. Pero fíjate qué interesante, ellos querían conquistar una torre que llegara hasta el cielo. Hay un documental en Netflix que ustedes pueden buscar ahí de un arqueólogo, un periodista en realidad, que él va investigando muchas de estas construcciones en forma de torre, en forma de
pirámides y cosas así, construidas en un pasado lejano y nadie sabe quién las construyó. Muy interesante. Pero tiene algo en común ahí: el deseo humano, del ser humano sin Dios, de llegar al cielo, de llegar a lo divino, de tocar arriba. El concepto más profundo del ser humano por el éxito. Y todo eso, toda esa torre, toda esa construcción tenía como meta de: nos haremos famosos. Nosotros nos haremos famosos por nuestros medios. La idea era de ir hacia Dios y no depender de que Dios viniera hacia nosotros. El elemento religioso ahí era de tocar a lo divino, algo que nosotros buscamos experimentar como nuestra cultura contemporánea por medio de la ciencia, por medio de la tecnología, por medio de la civilización, de las leyes, de la democracia. Queremos nosotros traer Dios para nosotros. En otras palabras, no en una forma religiosa, pero una forma organizacional. Queremos ser el Dios que ordena el mundo. Por medio de nuestra propia tecnología y sabiduría, nosotros pasamos a ser la medida de todas las cosas. Tocamos el cielo y nos tornamos dioses. Esa es la narrativa de nuestra época. Y como vemos acá, bueno, no solamente de nuestra época, ¿no? Babel estaba hace mucho tiempo atrás. Algo que nosotros buscamos muchas veces sin conocer, esa constante búsqueda por una sociedad mejor. Pero junto con esa búsqueda por una sociedad mejor, cada uno también quiere su cuota de plata y poder y respeto y autoridad y dejar un legado para las futuras generaciones. No hay gente así como que no, soy desprendido, no hago para el bien del mundo. Eso es mentira. El ser humano sin Dios busca ser Dios en el mundo y busca el éxito así. Pero ahí viene Dios, llama a Abraham y le dice: yo te voy a bendecir. Quizás el uso religioso que damos a esa palabra no nos permite entender qué es lo que significa bendición acá. Pero tenemos que entender bendición en el contexto de Génesis. Porque ¿qué pasó con el ser humano? En el momento que el ser humano pecó, el ser humano pasó a estar bajo maldición. Incluso él dijo: maldita será la tierra por tu culpa. El mundo estaba como estaba porque estaba bajo la maldición del pecado. ¿Qué es lo que es bendición? Es lo opuesto a la maldición. Bendición es la gracia de Dios. Bendición es el favor de Dios. Bendición es la dicha pre-pecado. La relación con Dios y con la creación, donde todo fluye, donde todo funciona, donde no hay angustia, no hay dolor, no hay sufrimiento. Eso es la bendición. La bendición es el favor de Dios. La bendición es el éxito en su término más absoluto. Y Dios dice a Abraham: yo te bendeciré. Yo soy el dueño de la bendición. Y yo te la daré. Yo te bendeciré. Y tú serás una bendición. Y es tan hermoso eso. Porque Dios no solamente promete revertir esa maldición, la maldición del mundo, del pecado, por medio de su pacto, pero que entrega algo que en Babel ellos tanto deseaban, pero deseaban por sus propios medios. Y aquí el Señor dice: yo bendigo el mundo como yo quiero. Y yo te bendeciré a ti y por medio de ti tú serás una bendición. Es muy interesante eso. Porque en ese texto, 3 versículos, el Señor repite 5 veces la idea de bendición. Bendición a Abraham, a los descendientes y a aquellos a quienes Abraham quisiera bendecir. Abraham no solamente sería bendecido con una bendición que viene exclusivamente de Dios, pero él pasaría a ser un catalizador de la bendición de Dios. Y eso es muy importante. Él pasaría a ser un referente. ¿Qué significa eso? El Señor dijo: los que te bendigan serán bendecidos. Era como si Dios en Abraham estableciera una sucursal de su gracia. Y que por medio de Abraham la gente tendría acceso a la gracia, al perdón, a la restauración, al amor, a la sanidad que solo Dios puede dar al mundo. Eso es lo que Dios está diciendo: por medio de ti voy a bendecir. Y voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Mostrando que la iglesia no es una organización privada, cerrada, para solamente aquellos que quieran estar ahí,
sino que la iglesia tiene una vocación y un llamado para todas las personas en el mundo. Porque la iglesia es la luz del mundo. Es por eso que Jesús dijo: ustedes son la luz de Galilea, de los judíos, no de todo el mundo. Porque esa es la promesa que Dios da. La bendición divina es lo que nosotros más anhelamos. Bendición no es simplemente que me vaya bien en mis negocios y que haya más plata y menos problema. Bendición es la sanidad más profunda que el ser humano puede experimentar. Emocional, espiritual, física, social, en todos los aspectos. Porque bendición es la gracia de Dios. Es Dios poniendo su mano y aceitando las relaciones, transformando los corazones, abriendo puertas, sanando heridas, transformando vidas. Eso es la bendición. Y dice que Abraham y el pueblo de Dios sería el catalizador de esta bendición, porque por medio de ese pueblo vendría Cristo. Y nosotros, como cristianos en el mundo, como pequeños Cristos en esta sociedad, seguimos siendo los catalizadores de esa misma bendición. La iglesia es llamada a ser la catalizadora de la bendición de Dios en el mundo. ¿Y cómo la iglesia hace eso? Primeramente, cuando la iglesia entiende ese llamado y no simplemente hace las cosas por hacer, hace los cultos por hacer, participa por participar, porque me hace bien, me siento bien, y como sea algo mío, nomás algo privado. No. Dios está sanando, restaurando, transformando vidas. Abraza la bendición de Dios para ti, para tu vida, para tu corazón. Entienda que la iglesia es poderosa en esos términos, en el sentido de que Dios está transformando todas las cosas por medio de su palabra, por medio de su iglesia. La iglesia también debe rechazar el falso éxito humano. También encontramos ahí en las redes sociales, en los streamings, relatos de megas iglesias que pasan por escándalos terribles y que llegaron a quebrar. Y uno dice: wow, ¿cómo puede ser algo tan grande que venga a caer en tan poco tiempo? Porque muchas veces nosotros construimos iglesias basadas en el éxito humano y no en el poder del evangelio. El apóstol Pablo dice de una forma muy hermosa, porque él no se avergüenza del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios, no la oratoria, ni el poder económico, ni las muchas platas. Porque uno dijera: si nosotros tuviéramos mucha plata, nosotros como iglesia haríamos eso, eso y eso. Hermanito, ¿quién hace eso y eso? Ese es el Señor. Y toda plata es del Señor. Entonces tenemos que ver las cosas en perspectiva. El éxito humano no puede ser aplicado a la iglesia, porque lo que el éxito humano busca es la gloria humana, pero la bendición divina logra la gloria de Dios. Eso es lo que debemos buscar, y eso es lo que Dios estaba mostrando para Moisés ahí. Pero finalmente hay un tema muy interesante aquí en ese texto, porque desde el inicio vemos el tema de los idiomas, ¿no? Cuando uno piensa en Babel, piensa exactamente en que Dios confundió los idiomas y fue eso ahí el tema. El texto comienza así: todos hablaban el mismo idioma, y termina el texto mostrando que ya no hablaba nadie, cada grupo hablaba un idioma diferente. Ahí empezamos, ¿no es cierto?, con todo ese problema idiomático que tenemos. Ahí, bueno, ahí estamos todavía. El idioma era el elemento unificador. El pueblo se encontraba unido bajo ese don que Dios les había dado, el don de comunicarse. Qué privilegio y qué importante es poder comunicarnos, porque esa comunicación establece vínculos y genera comunidad. Ellos establecieron vínculos y una comunidad con objetivos perversos. Utilizaban los beneficios de Dios para planes contra Dios. La unidad del idioma aquí no solamente les daba más poder, como también era el mismísimo instrumento de su rebelión. Cuando Dios identifica el idioma como la clave para separar esa rebelión, lo que hace Dios acá en confundir los idiomas es manifestar su gracia. Porque el intento humano, por más que parezca para nosotros, pero si es una ciudad, una torre, ¿cuál es el problema? El intento humano aquí era un intento que
como cualquier otro intento humano sin Dios o contra Dios, es autodestructivo. Porque tenemos que entender lo que vimos la semana pasada. Dios es el creador. Y la única manera de que las cosas en el mundo funcionen es si Dios está en medio. Si yo me rebelo contra el creador, echo a perder la creación. Esa es la regla básica de la vida. Si te rebelas contra el creador, echas a perder tu vida y la vida de los demás. ¿Qué es lo que ellos estaban haciendo? Rebelándose contra Dios. Y Dios entendía que ellos tenían esa habilidad comunicacional y que podía echar a perder mucho más vidas. Y Dios en su gracia confunde los idiomas para que ellos dispersados no lograsen hacer más daño al mundo y a sí mismos. Pero esa comunión perversa que fue disuelta por Dios entra en contraste con lo que pasa con Abraham. Abraham estaba solito, no habría una gran convocación, pero la diferencia es que Dios habló a Abraham. Ellos hablaron en Génesis 11 uno con el otro y entre sí ellos entendieron, pero ahora no, es Dios el que habla al hombre. Ese es el nivel de comunicación que trae orden al caos. Eso es lo que Dios está mostrando acá. El Señor dijo a Abraham. Y es interesante porque el texto bíblico en estos dos casos no simplemente describe lo que se dijo, pero pone los personajes o sujetos de las oraciones en primera persona, describiendo, hablando activamente, mostrando la voz activa de Dios ahí. Dios habló así. Y muestra el diálogo, que no fue tanto un diálogo, fue más bien una comunicación de la parte de Dios. Y fíjate que ese hablar de Dios es en sí mismo una expresión máxima de la bendición de Dios. Nosotros no tenemos noción del privilegio que tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras manos y ver que Dios, el mismísimo Creador, me está hablando a mí. Él me habló, Él me miró y habló conmigo. Tantas personas haciendo fila ahí en la avenida Perú para ver si sus cantantes famosos le miran y le sacan una foto. Y muchos van a estar sin dormir porque Él me miró y me sacó una foto y Él me habló El mismísimo Creador nos habla a nosotros. Qué privilegio es escuchar la voz de nuestro Hacedor. Quizás uno tendría un montón de preguntas. Señor, ¿por qué mi pelo es así y no de otra manera? ¿Por qué nací pobre? ¿Cierto? Uno nunca se preguntó, Señor, ¿por qué nací pobre? Señor, ¿por qué el mundo está de esa manera? El Señor habló. Y al hablar el Señor establece esa comunión divina. La comunión de Dios con nosotros es la clave para la comunión entre nosotros, unos con el otros. Y fíjate, Cristo establece eso de una forma muy, muy hermosa. Cuando vemos ahí en el libro de Efesios, vemos que en Cristo Él nos adoptó. En Cristo nosotros fuimos hechos su pueblo, parte de su familia. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Hay un vínculo, hay una comunión, hay una comunicación de vida. Y ese es el contraste que Dios está mostrando acá. La iglesia es la presencia de la comunicación de Dios a este mundo. Por eso el Señor envía a la iglesia para comunicar la vida de Dios al mundo, para ser la presencia física de Cristo en el mundo como cuerpo de Cristo. Esa comunión no es producto de nuestra habilidad, es obra del Espíritu. Y la iglesia debe también rechazar toda forma carnal y humana de unidad. Porque toda forma humana de unidad termina en uniformidad bajo distintos estándares, transformando la iglesia en una empresa, transformando la iglesia en una ONG, transformando la iglesia en un ambiente de foro puramente tradicional, secular, incluso sectario. La iglesia no es nada de eso. La iglesia no es un museo, la iglesia no es un emprendimiento, la iglesia es un organismo vivo. No podemos describir la iglesia de ninguna otra manera. La iglesia es un organismo vivo. Y Cristo es la vida de la iglesia. Eso es lo que el Señor está mostrando acá.
Ahora, si la iglesia es todo eso, ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Cuál debe ser nuestro actuar? ¿Cómo debemos responder a todo eso? Primeramente, lo que nosotros debemos hacer es rechazar cualquier idea que no sea la visión bíblica de iglesia. Porque tenemos en nuestras cabezas muchos proyectos de lo que la iglesia debiera hacer, construir, llegar y uno mira para el lado, mira para otras cosas que están pasando por ahí. ¿Por qué no hacemos eso también? ¿Y por qué no hacemos esta cosa? Yo tengo que volver a las Escrituras y ver qué es lo que la Biblia me enseña sobre cómo nosotros debemos ser. Y rechazar los ídolos que tenemos con relación a la idea de iglesia nos ayuda a calibrar nuestras expectativas. Pero también nosotros debemos reconocer el impacto global de la iglesia de Cristo en el mundo. Y ese es el gran problema. ¿Por qué no parece así como tan impactante y tan global? Somos tan pocos y tan pequeños. Hemos leído todos los domingos acá. ¿Cuántos países que la gente no puede ni siquiera tener un culto? ¿Y de qué estamos hablando? Del impacto global de la iglesia en el mundo. O sea, hay muchísimos países, más de un centenar de países, donde son prohibidos la adoración, la comunión, la existencia de la iglesia, la distribución de Biblias. Jesucristo, cuando establece su iglesia, hablando a Pedro, dijo: las puertas del infierno no podrán prevalecer contra esta iglesia. Es la iglesia poderosa al punto de derrotar el infierno. Ella es frágil, como la mujer ahí en Apocalipsis, siendo atacada por la gran serpiente Satanás. Pero aquel que la protege es fuerte y poderoso. Nuestro poder está ahí. Pero por fin debemos nosotros entregarnos totalmente a esa iglesia de Cristo. Nosotros muchas veces transamos nuestro compromiso con la iglesia como si fuera un plan B, como si fuera un hobby, algo que yo hago en un tiempo parcial. Pero hermanos, eso es lo que debemos entender. La iglesia de Cristo, ella va a dar forma a tu familia. Ella va a ayudarte a redefinir tus propósitos en la vida. Y tú no puedes hacer cualquier plan de vida fuera del plan de Dios. Y el plan de Dios es su iglesia. Dios está restaurando el mundo. Y si crees en Jesús y si eres un discípulo de Jesús, tu deber y tu lealtad deben estar únicamente en Él. La entrega a la iglesia de Cristo es una entrega que no puede ser a medias. Entrégate totalmente a la iglesia de Cristo, al plan de redención de Cristo, a la restauración de Cristo por medio de su iglesia en el mundo. ¿Cuánto nos falta quizás para ser esa iglesia que el Señor quiere que seamos? Pero para allá vamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Vamos a pedir que el Señor nos dé las herramientas para entender su llamado y ser esa iglesia en este mundo de hoy.